Panorama mundial frente al ISIS. Hoy, ¿usted qué opina? Un programa que traspasa las fronteras para conversar sobre este tema que ha movido sobre todo la sensibilidad del mundo entero. Para ello vamos a estar conversando el día de hoy con el historiador José Félix Díaz Bermúdez, quien además de columnista en el diario El Universal fue funcionario de la Embajada de Venezuela en Francia y cursó estudios en la capital parisina. Yo les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros, a escribir a través de las redes sociales su percepción, su opinión sobre este tema, panorama mundial frente al ISIS. En Twitter allí nos pueden conseguir como @telecaribe1, cualquier denuncia en específico, o en Facebook si quieren colocar alguna foto o algún video sobre este tema o algún otro tema que quiera desde ¿Y usted qué opina? Sea tocado por Telecaribe. Allí nos consiguen como Telecaribe Venezuela y en Instagram somos @telecaribe. Recuerden que su opinión para nosotros es importante. Yo soy María Alejandra Sifontes y les estaré acompañando en esta hora, tocando el día de hoy, como lo dije al principio, ¿y usted qué opina? Traspasa las fronteras, panorama mundial frente al ISIS. Justamente iremos más allá de Latinoamérica para enfocar nuestra atención en un conflicto que no es ajeno a ninguno de nosotros. Incluso pues las redes sociales, las personas se han hecho sentir en las redes sociales de distintas maneras. Sabemos que en Venezuela tenemos situaciones que de alguna u otra manera arropan y de alguna u otra manera también preocupan al venezolano. Hablamos de situación política, económica, social, de inseguridad. Sin embargo, también somos solidarios y por eso pues nos preocupamos por lo que pueda estar pasando en el resto del mundo, dándole muestras de solidaridad al prójimo, que también pues merece todos nuestros valores que de alguna u otra manera parecieran dormidos, pero yo sé que están ahí en cada uno de los venezolanos. Francia en este 2015 ha sido blanco de dos ataques perpetrados por el grupo yihadista denominado ISIS por sus siglas en inglés y conocido en Hispanoamérica como Estado Islámico. El primer ataque se dio justamente en el mes de enero, cuando un grupo de hombres vestidos de negro entraron en la sede del semanario Charlie Hebdo y propiciaron un tiroteo que dejó un saldo de 12 muertos y 8 heridos de gravedad. Luego se dieron a la fuga en otro ataque, justamente se dio en la noche del 13 de noviembre en varios lugares simultáneamente. Varios atacantes suicidas pertenecientes al Estado Islámico ocasionaron la muerte de al menos 129 personas y más de 350 heridos. 129 personas fallecieron, 180 resultaron heridas justamente en este ataque en Francia en enero del 2015, 80 de ellas de carácter grave. Estos ataques consistieron el primero en tiroteo en un restaurante, un segundo tiroteo en una situación de rehenes justamente en el teatro de Bataclan, un bar cercano al estado de Francia, y el caos en el mismo estadio donde se daba un juego amistoso entre Francia y Alemania. Recordemos que estos juegos amistosos pues unen a los venezolanos, unen al mundo entero, unen a los seres humanos, y justamente se estaba presenciando esto cuando ocurre este ataque en enero del 2015. En el último video difundido por la web, en la que hacen un montaje de la Torre Eiffel derrumbándose, expresaron: Francia se derrumbará, son ustedes los europeos los que iniciaron la agresión contra nosotros y pagarán el precio cuando sus hijos vayan a la guerra. Justamente salió esto publicado en las declaraciones de sus últimas amenazas. Dijeron: convertiremos la Casa Blanca en negra con nuestro fuego. Fuego, guerra, realmente es algo que los seres humanos, no solamente los venezolanos, los seres humanos se encuentran en solidaridad con justamente lo que ha vivido Francia en este 2015. Solamente por hablar del 2015, porque estos ataques vienen desde hace muchísimos años y tienen muchísima historia, y por eso con quien vamos a conversar el día de hoy, el especialista, nuestro invitado especial, va a hacer un poco de historia de todos estos ataques. El móvil principal de todos estos ataques hacia el país, en los campos elíseos, es haberse unido a los bombardeos
bombardeos ejecutados a Irak, Siria, en la llamada guerra contra el Estado Islámico. Este es apenas un pequeño resumen de lo que hoy plantearemos justamente en el programa ¿Y usted qué opina? Como lo dije al principio, rompiendo, saliendo de nuestras fronteras, porque aunque estamos viviendo situaciones difíciles, porque así lo vemos los venezolanos, que cada día puede afectar aún más el bolsillo, política, económica, justamente faltando poco para un proceso electoral sumergido en nuestros problemas, también mostramos solidaridad por el prójimo, rescatando todos esos valores. Hoy trataremos de interpretar y plantear este tema de forma de que todos podamos comprender, entender, ir un poco más allá, salir de nuestras fronteras y ver qué sucede en el mundo. Una de las preguntas que yo estoy segura que se hace muchísimas personas podría ser: ¿qué significaría todo esto? ¿Una nueva guerra? ¿Tal vez una tercera guerra mundial? ¿Qué papel tienen los países vecinos ante todo esto que se pueda estar viviendo en el mundo? ¿Qué papel fundamental puede jugar Venezuela? ¿Qué papel fundamental pueden jugar los venezolanos, los seres humanos, en mostrar solidaridad? ¿Cómo repercute esto en Latinoamérica? ¿Quiénes son realmente lo del Estado Islámico y cuál es el origen de este conflicto mundial, de estos ataques? ¿Cómo se originan? ¿Cómo se originan estas guerras? ¿De dónde nace todos estos conflictos? Una guerra pues de razas, de religiones. ¿Qué realmente hay detrás de todos estos ataques que han vivido los diferentes países del mundo entero? Esto lo estaremos conversando el día de hoy con nuestro invitado especial, que además de escritor y profesional en el área de conflictos internacionales, cursó estudios de Francia, representó a la embajada venezolana en dicho país. Nos pueden escribir por las redes sociales. Realmente yo hoy estaba viendo y lo he visto desde hace muchísimos días y he recogido un poco de impresiones, no solamente en las redes sociales, sino en los medios televisivos, y me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlo con todos ustedes, y es justamente una carta que le escribe un señor justamente el viernes 13, cuando ocurre el segundo ataque en Francia. Él pierde a su esposa y él señala en esa carta tres palabras que quiero compartir con ustedes: libertad, no hay odio, sino perdón, y él decide ser feliz. ¿Por qué le hablo de estas tres palabras? Porque él en esa carta, él dice, él no entiende las razones por las cuales ellos atacaron en ese momento con bombas, porque bombardearon realmente Francia el viernes 13 en la noche, pero él decía que él decide ser feliz, y aunque le quitaron a su esposa, a la madre de su hijo, realmente él no tenía muchísimo tiempo para estar escribiéndoles a ellos. Sin embargo, en su corazón no arrojaba odio, más bien perdón, porque no entendía sus razones. Sin embargo, solamente Dios la conocía, y él describía un poco el terreno donde próximamente podría conseguirse con su esposa, con la madre de sus hijos. Lo escribió de una manera muy bonita, que pronto se iban a encontrar en el cielo, en ese sitio donde hay paz, pero en donde ellos no van a entrar. Y también él hacía un llamado de que ya no voy a escribir más porque falta poco tiempo para que mi hijo despierte de su siesta. Justamente tiene 17 meses donde vamos a hacer feliz todo lo que queda de su vida, así como lo hicimos ayer, justamente antes del ataque, como lo hicimos hoy, y lo vamos a hacer mañana, sin odio, con libertad y decidiendo ser feliz. También vi en las redes sociales una foto donde un doctor que ese día viernes no tenía guardia, no era su turno para trabajar, y él toma una foto porque va al hospital cuando escucha las bombas para poder acompañar, para poder trabajar con todos sus compañeros y atender a la cantidad de personas de heridos que ese día llegaron a los distintos hospitales de Francia a través de este ataque. Y esa foto reflejaba que realmente los seres humanos muestran solidaridad por el prójimo, no importa si en ese momento no estaba trabajando. Vamos a hacer, amigos, nuestra primera pausa comercial y al regreso continuamos con más.
Panorama mundial frente al ISIS es nuestro tema del día de hoy. Como lo anuncié en el primer bloque, nos acompaña el día de hoy el historiador José Félix Díaz Bermúdez. Él es abogado de profesión, profesor universitario, exfuncionario de la Embajada de Venezuela en Francia, articulista del Tiempo y El Universal, profesor en la Escuela de Derecho de la UCB y la UCAP, autor de diversos libros, estudios e investigaciones históricas y jurídicas, biógrafo de la Gran Mariscal de Ayacucho y Antonio José de Sucre. Yo les recuerdo que ustedes pueden escribir en las redes sociales y contarnos su opinión, su percepción con respecto a este tema. Yo al principio les dije que con estos dos ataques que se dieron en este 2015, que fue el primero en enero y luego próximo, pues ahorita, en noviembre, que fue el 13, realmente los venezolanos comenzaron a mostrar su solidaridad, es decir, que esos valores sí existen y no están tan perdidos como muchos señalan. Bienvenido. Muchas gracias, María Alejandra, un placer estar contigo. Historiador José Félix Díaz Bermúdez. ¿Cuál es la historia de todo esto? Vamos a comenzar por el Estado Islámico. Sí, la historia del terrorismo y la historia de este llamado autocalificado Estado Islámico es sumamente compleja, porque se relaciona con muchos hechos que han ocurrido pues a lo largo de la vida, en particular de Europa, del Medio Oriente, del mundo occidental en general, y por supuesto la concepción política, religiosa y cultural. Influye muchísimo en eso. Sí, del mundo islámico, y asociado muchas veces pues con esa complejidad y con esa diversidad que cada una de las regiones del mundo tiene. Las diferencias culturales, las diferencias étnicas, las diferencias políticas, las diferencias de desarrollo y crecimiento. De creencias, de religión, sí, que dividen bastante. Claro. Y lamentablemente el mundo no ha vivido periodos de absoluta y prolongada paz en cuanto a conflictos locales o conflictos regionales. Y el tema religioso, lamentablemente, que ha debido ser uno de los temas unificadores y un estímulo cierto para la elevación de la espiritualidad del hombre, lamentablemente ha sido uno de los grandes centros del conflicto. La punta de iceberg es lo que ha dividido a muchísimas familias, a muchísimos países. Sí, contradiciendo lo que los verdaderos estudiosos, conocedores, teólogos de las religiones nos han enseñado siempre, que las religiones son una creencia que estimula la divinidad en el hombre y una visión trascendente de su destino, de manera tal que la concepción parcial, y muchas veces equivocada y contraria a la propia doctrina religiosa, que es lo que fundamentalmente han asumido estos grupos fundamentalistas, con creencias extremas en distintos ámbitos, es lo que precisamente ha estimulado una creencia, y gracias a esa creencia han utilizado métodos de acción como el terrorismo, que evidentemente tiene las peores consecuencias y que la hemos visto a lo largo de mucho tiempo. ISIS, en sus siglas en inglés, corresponde a Estado Islámico de Irak y el Levante, pero recientemente el grupo ha pasado a ser solo Estado Islámico. Vamos a hablar un poco de eso, de esa historia, y hacerlo un poco realmente que todos nuestros televidentes puedan entender, ya que como lo dije al principio, pues ¿y usted qué opina? Traspasa las fronteras para hablar del mundo, de hablar de lo que ha pasado en Francia y toda esta situación. Sí, en términos muy simples, este Estado Islámico, ISIS, tuvo su origen y relación muy estrecha con otro lamentablemente muy conocido, el grupo Al-Qaeda. Y cuando se producen estos ataques en Irak en la década de los años 90, surgió vinculado pues a este primer grupo terrorista como una forma de respuesta, por supuesto bajo una perspectiva fundamentalista, a esos ataques y esa acción militar en ese territorio, y por supuesto dirigida no solamente a elementos extranjeros, sino a los propios nacionales. ¿Qué busca? ¿Qué protege? Protege o sanciona, pretende sancionar
la supuesta colaboración con los países que contribuyeron a acabar pues, con el régimen de Saddam Hussein, sancionar la política internacional de los Estados Unidos y castigar, pues, como dije al comienzo, la supuesta relación o colaboración que pudiese haber por parte de ellos, ¿no? De manera que ese grupo se constituyó en una especie de califato. Por supuesto, no es un Estado en términos propiamente jurídicos y en términos de lo que es el derecho internacional. Es un grupo extremista que utiliza la creencia religiosa y la manipula en apoyo a sus intereses, pero que utiliza, como hemos visto, los peores métodos de violencia en contra de los seres humanos. Me llamó mucho, poderosamente la atención la palabra califato. Se construye ahí, que es un califato como tal. Sí. Dentro de la estructura, dentro de la organización social de los países árabes, el califato es como una especie de organización, vamos a decirlo en términos políticos, en términos de liderazgo, de agrupamiento de los factores pues, que lo integran. Trata, en este caso concreto, de tener una entidad estatal, pero propiamente no lo tiene. No tiene efectivamente el carácter. Es una denominación. ¿Podría lograrlo? No creo. No. No creo porque tendría que constituir una serie de elementos que son los característicos propiamente del Estado como tal y debería tener, y no es el caso, un reconocimiento internacional, un estatus internacional que le permita por la vía de reconocimiento establecer relaciones formales con otros estados y su eventual incorporación a la organización pues, de Naciones Unidas, que es fundamental en cuanto a la pertenencia y la calificación misma de la entidad estatal como tal, ¿no? De manera que, en términos formales, no es un Estado, es un grupo que es fundamentalista, que utiliza medios de violencia para coaccionar a grupos sociales y muchas veces, y obviamente dentro de esos grupos sociales, a sectores civiles inocentes y ajenos en muchos casos al conflicto. ¿Nace en el 99? Nace en el 99, asociado pues a la guerra de Irak. Y ha cambiado muchísimo de nombres. Sí, y ha tenido, por supuesto, ya claramente un perfil que se ha mantenido pues, a lo largo de estos años como un grupo evidentemente terrorista. No puede ser calificado de otra forma. Ahora, hay personas que apoyan esto, incluso se unen a ellos, pero hay otros que realmente lo critican muchísimo por todo lo que han vivido, porque pierden seres queridos y realmente... Sí, ¿Cuál podría ser ese origen? O sea, ¿por qué originar esto? ¿Cuál podría ser el trasfondo de estas agresiones, de estos ataques? Cuando nosotros vemos el concepto, tratamos de aproximarnos a un concepto de lo que es el terrorismo y lo apreciamos como hechos violentos que atacan a la población civil de manera injustificada, causando grave daño, creando situaciones de coacción para tratar de que la población civil, un gobierno o un organismo internacional adopte determinadas políticas. Si reunimos estos elementos y lo aplicamos al caso concreto de ISIS o a otros grupos terroristas, evidentemente los define muy bien. De manera que bajo ese perfil de lo que significa el concepto y la actuación que ellos tienen, no puede ser jamás entendido como un Estado ni como una organización beligerante que lucha por conceptos legítimos. Y eso lo vamos a continuar hablando al regreso. También me gustaría que me comentara por qué son tan extremistas, por qué llegar hasta ese extremo, pero ya es hora de hacer una pausa comercial y al regreso continuamos conversando con el historiador José Félix Díaz Bermúdez. Panorama mundial frente al ISIS.
Panorama mundial frente al ISIS es nuestro tema del día de hoy. Continuamos conversando con José Félix Díaz Bermúdez, historiador, abogado, profesor universitario, exfuncionario de la Embajada de Venezuela en Francia, articulista del diario El Tiempo, El Universal, profesor de Derecho de la Escuela de Derecho en la USB UCAP, autor de diversos libros, justamente en jurídico, histórico, biógrafo de la Gran Mariscal de Ayacucho y Antonio José de Sucre. Antes de irnos a conversar, le estaba haciendo la pregunta por qué tan extremista este grupo, y estábamos hablando justamente en el corte de que a mediados del año 2014 ellos utilizaron las redes, justamente específicamente el canal YouTube, para poder dar a conocer los actos, lo que ellos hacen, pues de una manera realmente que no es bien tomada, y como lo dije anteriormente, hay un grupo que se suma a esto y realmente les parece bien lo que están haciendo, como hay otro grupo que pues critica todo lo que pueda estar pasando. ¿Por qué ser tan extremista? ¿Por qué mostrarle al mundo lo que ellos puedan hacer? Claro, y lo hacen precisamente así, como una forma desviada y criminal de coacción a la sociedad, a los países a los cuales quieren movilizar, y tratando de que determinados gobiernos que son sus enemigos, o pueblos que son sus enemigos, porque en definitiva ellos son enemigos de la humanidad, adopten ciertas y determinadas acciones o renuncien a ciertas y determinadas políticas a favor de sus intereses. El extremismo, la violencia, el terrorismo no tiene justificación. Bajo el concepto de una sociedad civilizada, de una sociedad internacional que tiene una serie de valores, como es la cooperación internacional, la paz, el no realizar la guerra, salvo casos justificados en derecho internacional, la cooperación entre países, la solidaridad, el respeto como un valor fundamental, y por supuesto la democracia como un modo de vida, a pesar de las diferencias culturales y matices políticos que puedan haber en el concepto, y que son universalmente los mecanismos a través de los cuales la humanidad dialoga, se entiende y resuelve los problemas. Uno de los principios básicos del derecho internacional es la solución pacífica de los conflictos. No se justifica en modo alguno que ciertos grupos como estos utilicen como medio de acción la violencia y el crimen, ¿no? De manera que y eso es lo que recoge el yihadismo, ¿no? El terrorismo, la violencia. Claro, como una forma de disuasión y hasta como una forma de sanción a todos aquellos infieles que en un momento determinado, bajo su concepto muy particular de la religión, ¿Buscan infundir miedo? Buscan infundir miedo y buscan obligar, porque ellos obligar a cambios sociales, estimular cambios sociales y políticos y religiosos, bajo ese concepto errado de ser ellos los portadores de la verdad religiosa y política, encargados de sancionar pues, a los infieles en un momento determinado. Una concepción, por supuesto, muy particular, pero muy propia de los grupos que se han denominado terroristas y que lamentablemente en la historia del mundo han tomado ideas que pudiésemos calificar o ideas de derecha o ideas de izquierda, pero siempre ideas extremas en materia política, en materia religiosa, en materia cultural, para enfrentar a otros grupos humanos. Me gustaría que comencemos hablando de también ataques, no solamente en Francia, y podemos recordar, ejemplo, el ataque de Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas. Fue el mayor ataque perpetrado a la nación norteamericana por terroristas yihadistas, movió al mundo y realmente es recordado hasta la fecha. Creo que va a ser algo que quedó ahí por siempre. Así es, porque son actos que chocan contra la conciencia de la humanidad. Y son actos que no tienen en modo alguno justificación. El atentado contra las Torres Gemelas, que fue uno propiciado, incluso lo reivindicó el grupo Al Qaeda, bueno, es uno de los más dantescos episodios que se conozcan en la historia moderna como un acto de terrorismo. Y su metodología, el impacto que causó, las víctimas que generó, evidentemente lo tipifican como un claro acto terrorista.
y ¿Francia que, está pagando esas consecuencias de haberse metido en ese conflicto? claro, porque cuando nosotros vemos lo que el terrorismo internacionalmente es y lo que son las obligaciones de los estados, y esto es importante comentarlo, María Alejandra, la obligación de los estados de luchar contra el terrorismo, dentro de ese concepto que caracteriza lo que es la sociedad internacional y lo que debe ser la sociedad internacional, los países con un concepto político claro, con un sentido de lo que debe ser la civilización y la construcción del mundo, como parte esencial de lo que los seres humanos debemos ser y merecemos. Claro, los países están obligados a luchar contra el terrorismo. De manera que la posición de Francia, la posición de los Estados Unidos, la posición de otros países de Europa, la posición de América Latina, casi todos los gobiernos han condenado este terrible hecho, bueno, forma parte de las obligaciones internacionales que un gobierno serio y un Estado serio debe efectivamente asumir, porque lo que está en juego es la vigencia de los valores universales establecidos a través de distintos instrumentos, como la Carta de las Naciones Unidas, la infinidad de convenios y resoluciones que han tratado el tema del terrorismo y por supuesto los convenios regionales, tanto en Europa como en América, que consagran la obligación de los estados a luchar contra el terrorismo, pero por encima de todo a asegurar la paz y el entendimiento civilizado pues entre los seres humanos y los países. Usted vive en Francia. Sí, cómo no. Y estábamos hablando antes de comenzar el programa que usted residía o pasaba por una de las calles. Sí. Para que nos comente un poco eso acá a todos nosotros. Cómo no. Bueno, un ataque a París yo lo percibo como un acto en contra de la humanidad, porque si alguna ciudad es abierta, extraordinaria, centro de la cultura, y con una tradición importante en materia de defensa de los derechos, de las libertades, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, el sentido republicano de la política, es incluso París el centro de organismos internacionales importantes como la UNESCO, y en Francia se han realizado congresos, reuniones de extraordinario valor pues para... Próximo a cumplir año. Sí, la UNESCO cumplió recientemente y en los días cercanos pues a este terrible atentado 70 años de su fundación. Entonces con esto te quiero significar que no se justifica Francia en esta situación, y más cuando muchos de las grandes personalidades del mundo islámico inclusive, como el Ayatollah Khomeini, opuesto a la política de Irán, cuando el Shah Mohammad Reza Pahlavi pues era el presidente del país. Bueno, Francia fue un ciudadano iraní asilado en Francia, protegido por Francia durante todo el periodo que duró su exilio. De manera que las calles tienen historias, las calles hablan. Las calles hablan, las calles tienen historia, lo defines muy bien. Y las calles identifican... Recuerdos, tristezas, alegrías. Sí, pero además la civilización que en buena parte representa. De manera que lo mejor de la cultura occidental está reflejado en la historia francesa. También grandes errores, por supuesto, pero buena parte de lo que nosotros reivindicamos está allí. Y tal vez ese sea uno de los motivos por los cuales el ataque se da en esa concepción de que estos países o estas culturas o estos pueblos son los enemigos del mundo islámico, cosa que en definitiva no es cierta, porque y para muchos no tendría razón de ser. Pero eso lo vamos a continuar hablando al regreso, porque ya es hora de hacer una pausa comercial y al regreso continuamos conversando.
panorama mundial frente al ISIS es nuestro tema del día de hoy. Continuamos conversando con el historiador José Félix Díaz Bermúdez, quien además de columnista en el diario El Tiempo y en El Universal, fue funcionario de la Embajada de Venezuela en Francia y cursó estudios en la capital parisina. Y estábamos hablando que para muchos esto pareciera poco, para otros realmente bastante. Ahora, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué esto pasa en Francia? ¿Por qué estos ataques traen consigo tantas muertes? ¿Y cómo puede repercutir? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias ante estos ataques? Incluso la ONU estaba hablando que ante todos estos ataques se podría dar una tercera guerra mundial. ¿Qué tan positivo puede ser eso? ¿Qué tan cierto? Tristemente es factible por la escalada que puede tener este tipo de conflicto. Pero a nivel de lo que es la doctrina jurídica, internacional, este tipo de hechos no pueden ser disculpados porque contrarían la naturaleza misma del orden internacional. De manera tal que los estados, los países, tienen que reaccionar, están obligados a hacerlo frente a este tipo de situaciones. Hay distintas escalas de reacción que por supuesto pasa desde las acciones políticas, las sanciones económicas, las medidas diplomáticas y finalmente la peor de las acciones, pero a veces inevitable, lo que es el uso de la fuerza legítimamente autorizado por organismos internacionales. De manera que el mundo no puede permanecer indiferente y no podemos decir que una región del planeta puede dar la espalda a lo que está ocurriendo en este tipo de situaciones, porque el terrorismo lo tenemos o ha surgido en todos los continentes. Podemos decir incluso que en América Latina han habido casos de terrorismo, lo que ha ocurrido en muchas Ejemplo oportunidades, de ellos. lo que ha ocurrido en muchas ocasiones en Colombia, lo que ha ocurrido en Argentina, el caso creo que llamado de la Ramia, casos en los que, bueno, se evidencia cómo el terrorismo lamentablemente no tiene fronteras y puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Consecuencias, ¿cómo repercute eso en Latinoamérica, en los venezolanos? ¿Cómo puede repercutir? Bueno, lamentablemente un venezolano se encontraba en el concierto en el cual pues se produjo este atentado y falleció. Pero más allá pues del lamentable fallecimiento de un compatriota, el Estado venezolano, como miembro de las Naciones Unidas y como miembro, por 130 supuesto, muertos en una noche, 80 claro, heridos. bueno, un absoluto acto criminal. Pero el Estado venezolano, que debe ser consecuente con los principios internacionales a los que está obligado, y que forman parte del derecho venezolano, toda esa serie de tratados, convenios, resoluciones internacionales que condenan el terrorismo, impactan dentro de nuestro sistema jurídico y obligan al país a tomar decisiones políticas en condena del terrorismo, y no solamente de condena, sino desarrollar una política nacional e internacional que evidentemente respalde la efectividad de todos estos principios. Una nación realmente en incertidumbre, estupefacción, y el presidente François Hollande mantiene el estado de emergencia y declara guerra al Estado Islámico aún en forma más coherente y más directa. Sí. Una guerra que, bueno, pueden haber varias posiciones. El Estado francés ha sido, y los ciudadanos franceses en este caso han sido agredidos. En materia internacional existe la posibilidad de la respuesta ante estos hechos, pero que por supuesto tiene que ser una respuesta que se ajuste lo más posible al respeto a los derechos humanos y a la legalidad. Incluso se ha hablado en Francia, como en muchos otros países, que hasta dónde llegan las normas, y hay una situación ya de excepcionalidad en la aplicación de ciertos principios, ciertos procedimientos de investigación en los cuales de una manera estrictamente pura a lo mejor no se aplican como en situaciones normales ciertos y determinados procedimientos, pero indudablemente esto supone una guerra
El Papa ha dicho incluso de que estamos a las puertas de una posible tercera guerra mundial, y que es una guerra mundial que tiene unas particularidades, que no es el estallido masivo de la guerra en un continente determinado o en varios continentes, sino que es el producto de enfrentamientos localizados, las guerras locales, que lamentablemente ha venido caracterizando incluso a la lucha entre potencias en distintos momentos. ¿Cómo repercute estos ataques en los franceses, en la psiquis de la población francesa? Incluso Sí. yo en el primer bloque estaba comentando con nuestros televidentes, sé que usted estaba escuchando una carta que justamente leí y vi de una persona que perdió a su esposa, a la madre de su bebé, y él hablaba, y por eso hice énfasis en 3 palabras, él hablaba de la libertad, de decisión de ser feliz y de que ya no existía odio, sino perdón ante todo eso. Bueno, yo en el año 86 en Francia viví los acontecimientos de un atentado terrorista en la Rue de Rennes, en una de las calles más transitadas de París. Y fui testigo del estado de zozobra, del terror colectivo, del miedo generalizado y del desarrollo incluso de factores negativos, pero que es producto de esa misma situación, de la xenofobia, del sentido incluso hasta de persecución sobre ciertas categorías de extranjeros. Yo vi como, por ejemplo, la gente empezó a desarrollar un sentimiento de rechazo hacia personas originarias del mundo árabe. Y empezaron en algunos momentos algunas personas a visualizar en aquel que no tenía, por supuesto, nada que ver con el acto en sí, pero como un potencial enemigo. Entonces, se desencadena socialmente toda una serie pues, de males que van desde el temor que los ciudadanos sienten hasta los extremos que algunos asumen en señalar y en creer pues, de que todos son responsables de todos los actos, cuando ni siquiera se puede muchas veces condenar a un país, salvo que un Estado sea fomentador de terrorismo. Pero muchas veces estos grupos terroristas son grupos pequeños o estructuras incluso delincuenciales organizadas y hasta sofisticadas y Grupos financiadas. pequeños que parecieran bien grandes. Claro, pero que tienen detrás un entramado bastante complejo y que son organizaciones delictivas. Por estar muy bien organizados. Claro. En una publicación del Diario Universal, el ex embajador de Venezuela en el Medio Oriente y analista internacional, Julio César Pineda, aseguró que no están dadas ni las condiciones objetivas ni subjetivas justamente para todo esto, para la guerra. Claro, que por supuesto no la queremos, pero y tal vez ese sea el deseo de estos grupos, estimular un gran enfrentamiento y replantear en su imaginación y tristemente en los hechos el conflicto entre el mundo islámico y los herejes del mundo occidental. Un poco una moderna guerra religiosa con consecuencias evidentemente impredecibles. Supongamos que uno de estos grupos pueda tener acceso a armas sofisticadas o a una bomba atómica, imagínate todo el desastre que generaría pues, en la humanidad. En la carta me llamó mucho la atención la palabra libertad. ¿Podría acabarse estos ataques, esta guerra, específicamente por las religiones? ¿Podría acabarse esto? Claro, es que el terrorismo es un ataque directo a la libertad de pensar, a la libertad de disentir, a la libertad cultural, a la posibilidad de que los seres humanos podamos pensar diferente y actuar pues, de manera distinta dentro de ciertos y determinados parámetros. Ahora, ¿qué papel juega Latinoamérica en todo esto? Bueno, Latinoamérica está obligada en su estructura internacional y en su carácter como sociedad a oponerse a todo este tipo de hechos, porque debemos ser no solamente solidarios con los países que lo están viviendo, sino resguardar nuestra propia situación, incluso prevenir, porque no sabemos en qué momento, por alguna razón, pudiésemos ser objeto de este tipo de actos. Algo así. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, educarnos en materia del ataque, las guerras y la historia. Bueno, muchísimas gracias. Un gran placer.
Siempre a tu Estamos orden. conversando Sí. con el historiador José Félix Díaz Bermúdez, quien además de columnista en el diario El Tiempo y El Universal, fue funcionario de la Embajada de Venezuela en Francia y cursó estudios en la capital parisina. Yo soy María Alejandra Sifontes y la invitación es mañana a la misma hora. Le extiendo la invitación a que se queden ahí viendo todo lo que Telecaribe tiene programado para ustedes.